Dios me los bendiga, hermanos, amigos, familiares y toda aquella persona que no conozco, pero que estos mensajes ellos los escuchan cada domingo o cada día de la semana. Bendita la gloria al Dios que vive. Hoy vengo a hablarle bajo el tema un soldado de Cristo no se rinde. Bendita la gloria al Dios que vive. Y la palabra se encuentra en 2 de Timoteo 3, del 3 en adelante. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Acuérdate, eres un buen soldado del escuadrón de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, y eso es lo que pasa, que los soldados de Cristo se están enredando en las cosas de la vida, o sea, en lo material de la vida. Sigue diciendo, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Acuérdense que cuando las naciones, ellos pelean, las naciones pelean, que envían soldados a luchar al frente de batalla, esta gente pues le dan una medalla de púrpura, pero a nosotros nos dan una corona celestial que Dios tiene preparada para todo aquel soldado que no se rinda en medio de la batalla. Sigue diciendo, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Bendita la gloria al Dios que vive. Amantísimo Dios, Padre Celestial, Dios de misericordia y de amor, en tus manos estoy. No permitas que yo hable por emociones, porque me dijeron, sino porque tu palabra lo tiene todo plasmado aquí, Padre eterno, Padre de la gloria, Señor. Porque así dice tu palabra, Jehová de los ejércitos, Dios mío, que tenemos que ser buenos soldados, Señor, que no nos podemos militar, Señor, que no podemos entrar en los negocios del mundo, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a ponerte primero en nuestros corazones y en nuestras mentes, a darte las primeras horas, Señor, y el tiempo tuyo, Padre eterno, Padre de la gloria. Todo te lo pido en el nombre tuyo, Jesucristo. Amén, amén y amén. Un soldado de Cristo está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. O sea, todo lo que Dios está plasmado en esta palabra, todo lo que esta palabra dice que nosotros tenemos que hacer, hay que hacerlo. Pero lamentablemente dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y hoy día ya no hay buenos soldados. Dice como han caído los valientes. ¿Saben qué han caído? En los negocios de la vida. Han puesto primero sus negocios que lo espiritual. Han puesto el dinero primero que lo espiritual. Entonces, y después de momento quieren aparentar que son buenos soldados cuando tienen alrededor una nube de testigos que dicen lo contrario de lo que él se cree que es. Porque para ser un buen soldado, primeramente tenemos que despojarnos del hombre viejo, dejar esa vida de negocios, poner al Señor primeramente en todo. Bendita sea la gloria del Dios que vive. Pero tenemos a Dios como segundo plano. Tenemos a Dios como si lo primero en nuestra vida fueran los negocios del mundo, los negocios de la vida. Entonces, ¿cómo tú quieres ser un buen soldado? Tú quieres representar a Cristo como un buen soldado cuando tú te estás enredando en los negocios
de la vida. Mi alma te adora. Entonces, el soldado tiene que estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Estamos nosotros como soldados dispuestos a hacer la voluntad de Dios como la hizo Jesucristo. Porque Jesucristo dice, las obras de su Padre fueron los que él hizo. Él dice, la voluntad de mi Padre es la que yo hago. Jesucristo fue un buen soldado. Y para nosotros ser buenos soldados como lo fue Cristo, tenemos que despojarnos del hombre viejo y ponernos la coraza de justicia. Nos tenemos que poner el cinturón de la verdad. Nos tenemos que, bendita la gloria, que evangelizar en paz, que es nuestro calzado. Tenemos que tener una fe de que pueden venir pruebas, luchas, batallas, sufrimiento, dolor, enfermedades, que todo lo que venga, nuestra fe puede luchar con todo eso. Mi alma te adora. Entonces, dice en Primera de Pedro, bendita la gloria del Dios que vive. Hermanos, porque se supone que para ser un buen soldado tenemos que estar preparados. Dios nos prepara. Dios nos da toda clase de armadura. Miren lo que dice en Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, o sea, Dios no coge a todo el mundo. Hay gente que se ha muerto sin Cristo. ¿Por qué? Porque no fueron elegidos por Dios, pero que tampoco ellos quisieron elegir a Dios a Dios como su Señor. No quisieron recibir a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. Porque el único que nos salva a nosotros en medio de la batalla, en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de las enfermedades, se llama Cristo. Dice, sacerdote real, escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ustedes saben, ¿verdad?, que las naciones se pelean entre ellos para entonces el soldado más destacado. Le dan pues la medalla de púrpura. Y nosotros, por ser los soldados más destacados del escuadrón de Cristo, ¿qué nos pasa? Tenemos vida eterna, tenemos una corona, tenemos, bendita la gloria del Dios que vive, tenemos todo en el Señor, porque el Señor conoce nuestras necesidades. Fíjese, ellos por una chapa púrpura y nosotros por una vida eterna peleamos la buena batalla. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, luz admirable. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, entramos en el escuadrón del ejército de Cristo. Y tenemos que aceptar todo lo que estas palabras nos dicen. Tenemos que despojarnos del hombre viejo, comenzar a coger la armadura. Tenemos que tomar la armadura que Cristo tuvo, la armadura que Dios nos dice aquí en su palabra, escrito a través de hombres llenos del Espíritu,
que el Señor lo iba dirigiendo, porque esta palabra no la escribió todo el mundo. La escribieron hombres, dicen los carnales, pero los espirituales saben que esta palabra no fue escrita por ningún carnal. Dice en el 5, Primera de Pedro 5:8, dice, bueno, empezó de 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Si tú no te humillas bajo la poderosa mano de Dios, tú más nunca vas a poder ser un buen soldado de Cristo. No vas a, porque los soldados no se rinden. Los soldados, bendita la gloria de Dios que vive, pase lo que pase, el soldado va de frente. Hay soldados, bendita la gloria de Dios que vive, que ganan una medalla de púrpura. Cuando ven a un soldado caído, no lo dejan atrás. Ellos lo recogen y tratan de salvar esa vida, pero nosotros, cuando vemos un soldado del Señor herido, débilmente, que vemos un soldado del Señor que está en una cama, que vemos un soldado del Señor, un valiente de Dios, bendita la gloria de Dios que vive, que va en decadencia espiritual, lo que hacemos es que le pegamos un tiro con la lengua. Lo acabamos de debilitar, lo acabamos de matar, bendita la gloria del Dios que vive. ¿Cuántos hermanos se han ido de las iglesias? ¿Cuántos hermanos están ahora mismo retenidos? ¿Cuántos han vuelto a la droga, al alcohol? Si Dios te sacó de las tinieblas, si Dios nos dice que nosotros somos luz en el mundo, ¿dónde está esa luz en tu corazón? Porque esa luz tiene que alumbrar en tu corazón, que es el amor de Cristo hacia los demás. Dice, para que los exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque tiene cuidado de vosotros. O sea, fíjense, toda la ansiedad, porque entramos en ansiedad. Mire lo que pasó hace un tiempito. Yo me dieron una parte y la cogí, esa parte especial, y dije que oraran. Llamé a 5 hermanos para que oraran por mi pastor, porque mi pastor había caído en ansiedad, porque acuérdense que los pastores son humanos, en ansiedad, en desespero, ellos tienen que escuchar los problemas de aquel problema, y todo eso ellos se lo van absorbiendo. Eso yo dije, pues, que lo oraran por liberación, pero ustedes saben qué pasó. Una persona se burló. 2 personas se pusieron a burlar y a hablar de mí. Pero ¿sabe qué? A mí eso me corre. Y a mí lo que no me corre no me cansa. Me importó 3 pepinos que dijeran. Pero ahora mi pastor, antes tuvo meses que no cantaba. Ahora mi pastor, él canta, él coge el micrófono y ahí canta 3, 4 coros corridos. Bendita la gloria del Dios que vive. ¿Por qué? Porque sintió que el peso que llevaba encima se le cayó cuando aquellos varones le oraron. Sigue diciendo, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, nosotros como soldados tenemos el enemigo principal. Si Estados Unidos tiene a Rusia su enemigo, y a China, a Japón, al que sea, lo tiene como enemigo principal, nosotros tenemos el adversario. Por eso es que nosotros tenemos que estar sobrios, o sea, sobrios, siempre conectado con Dios, siempre atento a lo que está sucediendo, porque un buen soldado pelea por sus hijos, pelea por su hogar, por su matrimonio, pelea por las enfermedades que dice la ciencia médica que tiene. Un buen soldado no milita en los negocios
de la vida. Un buen soldado siempre está en alabanza, porque la alabanza de un buen soldado es su bandera de victoria, porque está gozoso. Bendita la gloria de Dios que vive. Y dice, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él está contigo las 24 horas buscando cuando debilitarte. Pero como tú tienes armadura, Dios nos da la armadura completa, para que nosotros podamos, cuando entremos en la batalla con nuestro enemigo, el adversario, tengamos que hacer como hizo Cristo. La palabra dice, porque el adversario lo que hizo fue que vino como un mal soldado, como un soldado renegado, como un soldado, bendita la gloria del Dios que vive, que fue rechazado por completo por Dios. Y como Jesucristo vino como buen soldado y le quitó las llaves de la muerte, entonces ahora Él quiere que todos seamos como Él. Pero nosotros, dice la palabra, en segunda de Pedro, en segunda de Timoteo, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea, el espíritu que nosotros tenemos es el Espíritu Santo, un espíritu que no se acobarda ante nadie, un espíritu que no le tiene miedo al enemigo, un espíritu, bendita la gloria del Dios que vive, un espíritu que es el que nos da la fuerza, que es el que nos da la fortaleza, un espíritu, bendita la gloria del Dios que vive, que nos levanta y que nos ayuda en la batalla, que nos ayuda contra el adversario, que nos ayuda con todo lo que trate el enemigo de perjudicar a un soldado de Cristo. Dice, santo eres. Santo eres, Señor, mi arma en Efesios. Esta es la armadura que nos da, Señor. Cuando tú entras en estos caminos, hay peligro. Cuando tú te despojas del hombre viejo y comienzas el Espíritu a trabajar en ti, hay peligro. Pero ¿qué hace el Señor? Él nos indica, Él nos habla, Él nos dice, Él nos da la armadura para nosotros poder vencer al enemigo. Jesucristo lo venció, lo puso debajo de sus pies. Y Jesucristo lo hizo con toda clase de potestad, porque Jesucristo fue un buen soldado de Dios, y nosotros como soldados del escuadrón de Jesucristo tenemos que ser buenos. Tenemos ya que salir de la arrogancia. Tenemos ya que salir de los negocios de la vida. Tenemos que salir ya de la vanidad, del orgullo. Tenemos que salir de todas esas arrogancias que tenemos. Porque un soldado de Cristo es una persona humilde. Tenemos que ser humildes ante el Señor. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando estamos débiles, tenemos que clamar,
tenemos que rogar, tenemos que humillarnos, tenemos que buscar más a Dios para poder tener la bandera en alto, que es la bandera de la alabanza, y la alabanza es tener gozo y paz en nuestro corazón. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, cuando tú tengas esa batalla, mira, el Señor te da fuerza, el Señor te da fortaleza, el Señor está contigo, el Señor es fiel. Jesucristo, bendita la gloria al Dios que vive, nos enseñó como buen soldado a pelear la buena batalla, a vencer sobre todo. Y si Él venció, ¿por qué nosotros no podemos vencer? Si Él estaba, si Jesucristo era sangre y carne, ¿por qué nosotros no podemos vencer? ¿Por qué? Porque estamos amando más las tinieblas que la luz. Cuando nosotros comencemos a amar más la luz que las tinieblas, entonces nosotros seremos buenos soldados y no vamos a perder una batalla. Miren, vestido de toda la armadura de Dios, un buen soldado de Cristo no se rinde. ¿Sabes por qué? Porque está vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra acechanzas del diablo. Nosotros tenemos un solo enemigo, uno. Un solo enemigo tenemos nosotros, bendita la gloria al Dios que vive. Óigame, y nos vence. Imagínate eso, esa gente allá en las naciones, en Israel, esas luchas, esas guerras que hay, que son muchos enemigos. Para los chinos hay 100 chinos por cada americano. O sea, 100 enemigos por cada soldado americano. Y nosotros tenemos uno y no podemos. ¿Sabes por qué? Porque no estamos armados, no estamos vestidos de la armadura de Dios. Si nosotros estuviéramos vestidos de esta, mira hermano, no hay soldado que se caiga. Se va a debilitar, porque nos debilitamos. Pero nunca vamos a caer, nunca nos vamos a quedar en el suelo, porque estamos vestidos de la fortaleza que nos da el Señor, de la fuerza que nos da el Señor, porque el Señor es fiel, soberano, misericordioso, amoroso. Y ustedes creen que que Dios nos va a dejar caer tan fácilmente. Él pone su parte, pero nosotros tenemos que poner la de nosotros. Porque Dios no nos ha dado santo eres. Porque no nos ha dado espíritu de cobardía. Si tú estás fijo en los caminos del Señor, si tú eres un buen soldado de Cristo, o si te crees ser un buen soldado de Cristo, tú no puedes tener un espíritu de cobardía, porque los espíritus de cobardía son los que han matado a los valientes. El espíritu de cobardía es los que se han debilitado. El espíritu de cobardía es los que no han creído en que Dios todo lo puede. El espíritu de cobardía es aquel que no cree que Jesucristo fue hasta las profundidades del infierno. Bendita la gloria al Dios que vive, le quitó las llaves de la muerte a Satanás. Mi alma te adora. Sino de poder. O sea, dice, vestido de toda armadura, no dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y aquí dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Tú tienes que dominarte. Dominio propio. Tienes que tener amor.
Si tú no tienes ese amor de Cristo en tu corazón, no puedes ser un buen soldado. Sooner or later, vas a caer. Hoy o mañana, vas a caer. Vas a caer. Porque lo principal es tener el amor de Cristo en nuestros corazones para poder levantar a ese hermano que está débil, a ese hermano que ha caído, a ese hermano que está retenido en su casa, a ese hermano que está enfermo en su casa. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Las naciones se pelean entre sangre y carne. Nuestra batalla no es esa. Nuestra batalla, tu batalla no es tu hermano. Tu lucha no es tu hermano. Tu lucha no es tu mujer, no son tus hijos. Es lo que hace, el enemigo lo que hace es que lo usa. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Todo esto son los soldados que están peleando contigo, los soldados del enemigo principal que se llama diablo, los reprendo en nombre de Jesús. Esa es la nación contraria a la nación santa del Señor. Ese es el que nos debilita si nosotros se lo permitimos y si no estamos preparados. Ese es el que nos acobarda si no tenemos la armadura del Señor. Ese es el que te hace la vida imposible. Y tú te crees que es tu hermano, tú te crees que es tu esposa, tus hijos, el trabajador. No, es este, porque él usa a quien él le dé la gana. Pero tú como buen soldado, no caigas en las redes, no caigas en las redes de este enemigo, porque este enemigo es poderoso, porque este enemigo, como Dios lo rechazó, ahora él está buscando que Dios te rechace a ti después de tu haberlo aceptado a él. Ese enemigo, Dios te sacó de las extrañas de él. Dios te sacó del escuadrón del diablo para que tú vinieras, eres elegido, linaje escogido, para que sea del escuadrón de soldados de Cristo, del escuadrón de Cristo. A él eso no le gusta. Dios te escoge, eres linaje escogido, Dios te escogió. Te sacó del ejército del enemigo, te trajo a los pies de Cristo, te ha dado vestiduras para que luche. ¿Por qué entonces vives una vida patética espiritualmente? ¿Por qué no luchas por tus hijos? La oración, el ayuno, la paciencia, la mansedumbre. Todo eso necesita un soldado de Cristo. Dice, por tanto, tomar la armadura de Dios. Tenemos que tomar la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Tienes que lucharle. Si no luchas con la armadura que Dios te está dando aquí, si no te pones esta armadura, ¿cómo vas a ganar la batalla en contra de tus hijos? ¿Cómo vas a ganar la batalla que estás pasando? Dice,
Estad pues firmes, ceñidos de vuestros lomos con la verdad. Ustedes saben que la justicia es nuestra coraza. Dice, y calzado con los pies apresto del evangelio de la paz. O sea, el evangelio tiene que ser de paz, de amor, de mansedumbre, de paciencia. No es que tú vayas a predicarle a una vida y porque no se convirtió te pongas a hablar de esa vida. Te pongas a decir, el diablo te va a llevar, tú no eres nadie para mandar a nadie al infierno. Nosotros somos nadie para enviar a nadie al infierno. De eso se encarga el Señor. Déjale el trabajo al Señor y déjate estar enviando a la gente al infierno. Simplemente porque no te escucharon. Pero si el evangelio es de paz, sigue diciendo, sobre todo tomar el escudo de la fe, eso. Hermanos, sin este escudo no vamos para ningún sitio. Sin este escudo no nos podemos levantar. Sin este escudo, si nos debilitamos, no nos vamos a poder levantar si no tenemos este escudo de la fe. Creer en aquel que nos llamó. Creer en aquel que murió por ti y por mí. Creer que nuestro Señor Jesucristo es nuestra fuerza y nuestro poder. Creer que el Espíritu Santo está sobre nosotros y podemos ganar cualquier batalla. Creer que Dios no nos está dando ningún espíritu de cobardía, sino que nos está dando una armadura firme para que nosotros sigamos firmes en estos caminos. Sigue diciendo que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, sea sobre todo lo que te está diciendo, sobre todo esto que Él te dice, la coraza de justicia, ceñíos vuestros lomos con la verdad, dice, tomar la armadura de Dios, pero dice sobre todo, tomar el escudo de la fe, que es la única que te va a encaminar a que tú puedas obtener esa corona de vida, puedas obtener vida eterna. Pueda tus hijos venir a los caminos del Señor. Por eso es que dice la palabra, instruye a tu hijo en los caminos, en la verdad. ¿Por qué? Porque si tú instruyes tus hijos en el camino de la verdad, van a ser buenos soldados cuando sean mayores. Dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sin esto nosotros no podemos contrarrestar los dardos del enemigo. No lo vamos a poder. ¿Saben por qué? Jesucristo venció. Jesucristo estaba débil porque dice que había ayunado y bajó débil. ¿Qué pasó? El enemigo trató en su debilidad carnal, porque no espiritual, porque dice que él estaba lleno del Espíritu Santo, pero en su debilidad carnal era porque no había comido, había ayunado. El enemigo trató con esta espada, él usó esta espada, la espada verdadera, la usó para debilitar espiritualmente a Jesucristo y no pudo. Entonces, ¿por qué nosotros nos dejamos debilitar cuando nosotros tenemos esta palabra que nos da fuerza, nos da fortaleza, nos da poder para poder ganar cualquier batalla? Sigue diciendo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Si tú estuvieras orando, porque Jesucristo tuvo que estar orando y ayunando para poder, en sus momentos de debilidad,
ganarle la batalla al enemigo, porque el enemigo fue con esta espada, con espada espiritual fue que él fue. Él le citó la palabra, pero Jesucristo estaba lleno de poder y lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Y él sabía que cualquier batalla se le iba a hacer fácil, porque la fe de él estaba puesta en su Padre, porque él estaba haciendo las obras de su Padre. Si nosotros como buenos soldados hacemos la obra del Dios tres veces santo, nosotros podemos ganar cualquier batalla. Tenemos que ayunar, tenemos que orar, tenemos que clamar al Señor, tenemos que, bendita la gloria del Dios que vive, enseñarle, buscar tener esos frutos del Espíritu para poder combatir contra el enemigo como buenos soldados. Un buen soldado que tiene la verdad, el cinturón, la justicia, evangelización de paz, la fe, la salvación, el Espíritu de Dios que es la palabra, la salvación es el casco, la oración es la táctica, el ayuno es el aguante, la alabanza es la bandera y el nombre de Jesús es el poder y la fuerza. Entonces, un buen soldado de Cristo no se rinde porque también tiene, mas los frutos del Espíritu es amor. O sea, con ese amor de Cristo que está en ti, tú puedes levantar a los debilitados, tú puedes darle la mano. Si lo hacen los soldados común y corriente, que no dejan caído a su compañero, nosotros podemos hacerlo con el amor de Cristo. Dice gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, otra vez la fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con las pasiones y deseos. Eso es lo que nos hace debilitar nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros negocios de la vida. Nos estamos creyendo que todo lo que tenemos porque nosotros nos hemos ganado, no. Tu hijo, tu casa, tu hogar, todo le pertenece al Señor. Cuando Él quiera, te lo quita. No te aferres a los negocios de la vida, aférrate al Señor. Ponte la armadura, sé un buen soldado. Dale ejemplo a tus hijos de lo que es ser un buen soldado. Dale ejemplo a toda esa nube de testigos que está a nuestro alrededor de que tú eres un buen soldado. Dale ejemplo al enemigo de que tú eres un buen soldado y que contigo tiene que luchar mano a mano. Pero sobre todo, dale a entender que la fe tuya es la que te hace ser un buen soldado y vas a ganar la batalla. Dios te bendiga.